que ya se lo he dicho, identifíquese HDMC. Mil palabras y ahora Johnny, la música. Tengo que escuchan acá, por eso, disculpen. Bien, si quieren, cierren los cierren los. Por ejemplo, ves Andrea, te has logueado solo como Andrea, y yo no sé que sos Andrea Campillay, entonces para el próximo, loguense su nombre y apellido. Vamos a hablar Boicu, Boicu, SF, tampoco sé quiénes son. Bueno, Rubén, bueno, dicho esto, primer punto, cuando se logueen, figuren, loguense con su presencia. Otra cosa, los encuentros son cada 15 días. Entonces, para no puedo entrar. Puse todo y no puedo entrar. Nancy, Nancy. Eh, eh, bueno, entonces lo que es, nos lo guiamos con el número, nos vamos a encontrar cada 15 días este espacio. Ahí está mi cámara, la HDMC, está la HDMC. ¿O no? No, no es la mía, pero no importa. Bueno, entonces, buen día, buen día. Cada 15, vamos a trabajar 15 días en cada tema. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar una semana antes y una semana después del encuentro presencial sobre el tema y luego vamos a ir avanzando con los distintos temas del programa. La semana que viene vamos a seguir laburando con insuficiencia respiratoria y ya la semana del próximo módulo empezamos a trabajar con. Los voy a dejar ahora en este momento con la licenciada Cecilia Peñafort. Cecilia Peñafort trabaja hace muchísimos años con nosotros. Vos estás de antes que yo, entendí. Como una cuestión de. Parte fundamental de nuestro servicio. eh, Parte fundamental de nuestro servicio y de todo lo que hemos crecido en los últimos años. Nuestra terapia intensiva no sería lo preciosa que es nuestra terapia si no estuviera Cecilia Peñafort con nosotros. Así que Carlos, una persona a quien admiro personalmente mucho, así que quiero que le charle sobre insuficiencia respiratoria y después vamos a dejarnos unos minutos para preguntas. La idea es que 12:20 estemos terminando para que puedan dejarlos liberados, gente. Así que vamos a la presentación de Cecilia. Si yo pudiera o pudiese contactar. Ahí, ¿está? A ver qué se ve. Ahí ya se está viendo. Buenísimo. Los dejo con Cecilia, gente. Bueno, ay, tengo la cabeza muy chiquita. Bueno, hola, buen día. Gracias, Javier, por todos esos elogios. Demasiada presión. Pero bueno, nada, sí, hace muchos años que estoy acá en la terapia y con el equipo que hemos formado
que somos 15 kinesiólogos que trabajamos acá, bueno, tratamos de dejarlo mejor para los no es más que eso. Me han invitado a participar de esto para contarles un poco cómo trabajamos nosotros con nuestros pacientes con insuficiencia respiratoria. Sí. ¿Se escucha, chicos, bien? No sé. ¿Ando bien? Sí, excelente. Sí, hay bastante ruido ahí. Ahí está. Bueno. Les pido disculpas por mi disfonía, pero bueno, no quiera. Así. Sí, te aviso. Dale. Bueno, decía que yo les voy a contar un poco cómo manejamos nosotros nuestros pacientes con insuficiencia respiratoria y más o menos vamos a hacer primero una que es la hace poco hincapié en lo que es más que todo el abordaje, el tratamiento, como la escalada en el tratamiento, la desescalada en el tratamiento, las herramientas que utilizamos para eso. Se me va un poco la voz por momentos, discúlpenme. Bueno, sabemos que la principal función del sistema respiratorio es aportar oxígeno a los mismos y remover del mismo cargo el producto de bueno, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Bueno, la incapacidad de realizar este proceso. Y lo que yo digo que es un concepto gasométrico, porque la insuficiencia respiratoria en sí es un concepto gasométrico. Cuando el paciente en su en sangre, pues a PCO2 por encima de 40, denominamos que respirando aire ambiente con una fracción inspirada de oxígeno 21. Ese es el concepto de insuficiencia respiratoria. Sabemos que insuficiencia respiratoria hay tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que es puramente hipoxémica, con la disminución de la PO2 de PO2. Y la tipo 2 es la hipoxémica y hipercámica, cuando se suma el acúmulo de CO2 en las concentraciones, en los gases arteriales. Bueno, ¿cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria en general? Esto es un pantallazo general que lo que es los shunts, sangre sistémica sin oxigenar, cortocircuito intracardíaco, lista respiratoria. Y cuando estos shunts, el oxígeno no lo corrige. Porque vamos a hablar del tratamiento. Lo importante es cómo evaluarlo. Esto contamos con una muy válida, que son las escalas o los scores de gravedad de la insuficiencia respiratoria. Javier está disperso con el... Bueno, muchas cosas. Bueno, existen diferentes escalas de valoración de la gravedad de la enfermedad respiratoria. Hay mucha interferencia. Que utilizan a las clínicas, otras que utilizan clínicas y gasométricas, otras que utilizan variables solo gasométricas. Lo importante es que estas escalas son sencillas de aplicar, rápidas para evaluar, son fiables. Lo importante es que
estén validadas, ¿sí? Bueno, algunas de las escalas validadas que yo he querido mencionar para que los particulares nosotros pacientes en un rango etario bastante amplio y con distintas características de la insuficiencia respiratoria, hay scores que nos pueden guiar mejor en determinados casos. Por eso yo elegí, sí, por ejemplo, este test es muy pequeño para conocer la de la dificultad que evalúa las variables del tiraje intercostal, la retracción external y la nasal, el quejido expiratorio, que este es como lo que puntualmente caracteriza al recién nacido, entonces por eso esto nos puede guiar un poco más en estos pacientes más pequeñitos, y lo bueno de este test, que si nosotros lo hacemos a ir de manera objetiva, bien funcionando. Este con los pacientes pequeñitos puede ser más útil. Ahora el DETAL, que es el más reconocido, que usamos todos, que ya lo tenemos como más aceitado, lo bueno que tiene este score es que en los lactantes pequeños nos diferencia la frecuencia respiratoria. Bien, por ocupación, es importante. Por el paciente hay interferencia. El paciente, sabemos que los pacientes más chiquitos, menores de 6 meses, naturalmente tienen frecuencias respiratorias más elevadas, y si los evaluamos con otro score, por ahí hay que tener... ¡Ay! ¡Qué pesado! Entonces, esto en estos pacientes mejor, sea más fidedigna, ¿verdad?, hacia lo que es su frecuencia respiratoria. Porque los más pequeños, no es lo mismo evaluar un paciente de 2 meses que un paciente de 10 meses. Bueno, pasemos. Este score se los quería mencionar porque nosotros lo utilizamos en los pacientes asmáticos. Lo que tiene de bueno es que la ocultación en relación a la frecuencia respiratoria, la ocultación incorpora esto de la relación inspiración-expiración. La relación I en el paciente obstructivo, en el paciente asmático. ¿Escuchan mejor? Matías, decinos si escuchas mejor ahora. Por favor. Ahí tengo interferencia. Fuerte. Se escucha bien, Camila Flores. Bueno, genial. Bueno, entonces nosotros al poder reconocer, al observar el paciente, la relación inspiración-expiración, también podemos acercarnos hacia el nivel de obstrucción que tiene ese paciente. Pasemos, por eso les hablaba del score puntualmente en CACA. Y a nuestro amigo que está, antes, por eso el score de Woodhouse fue modificado por Ferré, que eliminó la PO2 y incorporó la variable de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, que es muy importante. La frecuencia cardíaca no está en muchos scores, está, como ven, ocultación, meca, y esta variable de la frecuencia cardíaca, que también nos da un valor objetivo más fiable, ¿sí? Bueno, el score de Woods está bastante validado, tiene muchos trabajos que digamos, soportan su efectividad, digamos, a la hora de valorar la que el paciente me va evolucionando digamos, hacia la gravedad o hacia la mejoría. Por eso, todos los scores en general tienen, según el valor, el leve, moderado y grave.
el score de Wood hasta 3 es leve, de 4 a 7 moderado, de 8 a 14 es grave. Hasta 3, bueno. Ahora vamos a un cachengue, bueno, como que aturdidor. Ahí está, listo, perfecto. Bueno, ahora pasemos, vamos a empezar un poco, les voy a hablar del tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Ahí yo no escucho, está perfecto, no se escucha interferencia. ¿Escuchan bien? Sí. Si no, no se escucha. ¿No me escuchan a mí? ¿O no escuchan la interferencia? ¿Se escucha? Ahora yo escucho bien. Ahora, bueno. Bueno. Ahora se escucha. Se escucha con interferencia, se escucha perfecto. A veces la interferencia... Vamos a ver. Sí. Si tiene que ver con los bandas que estén usando, ¿sí? Lo que sí tiene que ver con el aula es los ruidos, la música y eso, que es cuando quedan micrófonos abiertos. Yo intermitentemente voy cerrando los micrófonos, pero a veces vuelven a abrir los micrófonos, si hay alguien escuchando música muy fuerte, se siente. Si ustedes pueden tener cerrado, yo únicamente los micrófonos. Así que cuando se deje de escuchar, avísenos por el chat para poder ir volviendo sobre el sonido. Preguntaba recién si los PowerPoint van a quedar. Va a quedar el PowerPoint y va a quedar también el video. Este video que estamos haciendo ahora. Bueno, decía que después vamos a volver a hablar sobre los scores, porque es lo que más me interesa que empecemos a incorporar como herramienta de... Ahí se abrió otro micrófono. Como herramienta de respiratoria. Pero ahora vamos a meternos un tratamiento de ese link, porque hay una aplicación que se llama Scores en Pediatría, que está muy buena para tenerla en el celular, pues están todos estos scores y hay otros scores no relacionados con respiratorio para que lo bajen en su celular. Bueno, ahora el tratamiento de la respiratoria, ustedes saben que es la oxigenoterapia. De oxigenoterapia hay un par de cosas puntuales que me gustaría dejar claro. La oxigenoterapia se la ambiente con intención de tratar o prevenir síntomas de hipoxemia y con el objetivo de corregir la hipoxia tisular. Esa es la definición de la oxigenoterapia. Indicaciones, sabemos que cuando hay sangre por debajo del rango normal, que ya lo vamos a mencionar 25.000 veces, por debajo de 60, y saturaciones por debajo de 90, esperando ver la saturación por debajo de un rango de SA, la situación de la de hipoxemia, en estos casos se indica oxigenoterapia. Vamos a pasar más rápido esto así, vamos a lo que... Bueno, y los mecanismos de hipoxemia es la disminución del oxígeno ambiental, que esto puede ser cuando en las alturas, cuando hay presión atmosférica elevada, sabemos que baja. Miércoles.
había cortado todo. Ahí está, ahí está. Escúchalo. Por Dios. Sí, sí. Claro, donde sale. No. Ah, está. Les decía que la hipoxemia es cuando hay disminución de la PO2, que puede ser cuando hay aumento de la presión atmosférica, cuando hay una hipoventilación, cuando hay un trastorno en la alteración, cuando hay un trastorno en la relación ventilación-perfusión, shunt, que esto ya lo mencionamos, y alteración en la difusión. Bueno, ¿qué riesgos en todos los sistemas? Cardiovascular, que yo quería hacer hincapié en esto porque todos conocemos los riesgos de la hipoxemia, sí. Pero lo que a veces no prestamos atención y no hacemos foco mucho es en los riesgos que hacemos, pero que están bastante, como vemos acá en todos los sistemas. El sistema respiratorio produce deterioro en la relación ventilación-perfusión, el nitrógeno a nivel vascular, reducción de gasto, asistencia periférica, hipertensión, reducción del flujo sanguíneo coronario, aumenta los radicales libres a nivel metabólico y una caída del flujo sanguíneo renal. O sea, vemos que también aplicar consentido es bastante dañoso. Y sí. Por lo tanto, para un sistema de administración de oxígeno, tenemos que ser lo más preciso posible. Bueno, yo les voy a... vamos a salir un poco del... que es la definición que conocemos de los... Acá a situación de bajo y alto flujo, pero nos vamos a referir al rendimiento variable y al rendimiento fijo. Entonces, puntualmente, ahora vamos a hablar de los factores que generan este rendimiento variable. ¿Cuáles son los sistemas de administración de oxígeno de bajo flujo y rendimiento variable? Es la cánula nasal, las máscaras y los sistemas de alto flujo, que son de rendimiento fijo, son las máscaras venturinas y las cánulas de alto flujo. Ahora se los voy a presentar un poco a cada uno. Bueno, de rendimiento variable, sabemos que la biotera nos aporta el litro de oxígeno y nos va a 30 fracción inspirada de oxígeno. Sabemos que es que disminuye su eficiencia cuando el paciente respira por la boca y que puede generar lesiones en el puente nasal, pero que es cómoda, bien tolerable y sus desventajas. Igual que la máscara común, que tiene un rango, como ven, los rangos en los dispositivos de rendimiento variable, me voy a quedar medio escoliótica, me voy a correr un poquito para acá porque estoy torcida, me duele la espalda. La máscara, el rango de fracción inspirada de oxígeno que nosotros vamos a aportar con estos dispositivos de rendimiento variable es bastante amplio y no es certero. Esto los hace de rendimiento variable. Junto con otros factores que ya los vamos a ver más. Así, con mucha furia también da 40% de fracción inspirada de oxígeno y siempre tenemos que aplicar más de 5 litros para conseguir estas fracciones inspiradas de oxígeno y la dificultad que tiene el paciente no se puede alimentar. Y de la máscara de reservorio,
sin válvula de regeneración y con válvula de regeneración. En la actualidad están las válvulas, las que son con válvula de no regeneración. Ustedes van a ver al final de la válvula una válvula que hace que el paciente cuando expire por los orificios de la máscara y lo que exhala no vuelva a la bolsa. Entonces el paciente, cuando en teoría podamos aportarle una fracción inspirada de oxígeno de hasta 80%. Siempre tenemos que aplicar el litro flujo en el fin de la presión. Bueno, ¿por qué decía que los dispositivos son de rendimiento variable? Porque estos factores dependen de la FIO2, ¿no? El ventilatorio del paciente, del tamaño de la nasofaringe. Son muchos que hacen, fundamentalmente es el volumen minuto del paciente, que hace que estos dispositivos no sean precisos a la hora de aportar una concentración de oxígeno, una fracción inspirada de oxígeno, perdón, adecuada. Lo pasemos. Son Venturi y la cámara nasal de alto flujo. Nosotros, si ustedes se acuerdan, la máscara de Venturi, la máscara de Venturi, ¿se acuerdan? Son unos piquitos de colores, cada piquito nos aporta una concentración que nosotros sabemos que esa es la concentración, porque el efecto Venturi es según el diámetro del orificio que tiene cada piquito, hace que por esas ventanas y la mezcla en donde ahí, se concentra mejor y el paciente va a inhalar esta concentración más, digamos, fiable, si le podemos decir de una manera, de oxígeno. Va a ser seguro esa FIO2 la que le vamos a estar aportando al paciente. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Es para mostrarles un poco de la importancia de la PAFI, la relación de la presión arterial de oxígeno con la FIO2. Digamos, este valor de monitoreo del paciente es fundamental. ¿Qué pasa? Nosotros gases arteriales a veces no se cuenta porque no hay laboratorio, uno pincha viendo que esta PAF siempre por encima de 300, bien, el paciente está bien, por debajo de 300, lo que dice el consenso de Berlín, hablamos acá de lo que es el estrés respiratorio, que no nos vamos a meter en eso, pero yo les quería mostrar los niveles de PAF. Pasemos a la siguiente, que acá acá les veo un poco donde correlacionaban la PAF de la saturación con la fracción inspirada de oxígeno. Si nosotros tenemos una fracción inspirada de oxígeno segura y certera, nosotros podemos relacionarlo con la saturación y saber en qué condiciones está ese paciente y si el oxígeno que le estamos aportando es el adecuado, es poco o le estamos aportando de más, que sabemos que, por lo que habíamos dicho, estos autores que con una PAFI, ay, se me puso el cosito y no de 300, nosotros sabemos entonces que va a tener una SAFI, con una SAFI de entre 260 y 290, sabemos que ese paciente va a tener una PAFI de 300, entonces podemos estar tranquilos. Ya bien, si el paciente tiene 240, nosotros sabemos que la PAFI ya está bastante baja, 200, y ya si el paciente tiene por debajo de 140, sabemos que una PAFI menor de 100 ya el paciente está bastante complicado. Entonces, teniendo esta correlación entre PAFI y SAFI en la cabeza,
Nosotros con un saturómetro que es una herramienta simple, y un dispositivo que y junto con SCORS tenemos dos elementos de evaluación de pacientes que son objetivos y que son seguros para ir viendo la evolución, el ascenso o el descenso en nuestro, digamos, en nuestro tratamiento. Bueno, pasemos. Es importantísimo. Ya vamos a volver sobre esto, pero es importantísimo. Para, como decía Cecilia, es algo que es simple, nos puede orientar muchísimo, no solo de la gravedad, sino de la respuesta de nuestros pacientes. Y como en uno de los objetivos de este programa es poder unificar la comunicación entre todas las distintas áreas o todos los actores, niños críticos, igual, cuando tenés así con la charla, hacemos algunas apreciaciones finales y preguntas. Bueno, ahí hay referencias de algo. Bueno, lo pasamos. Bueno, este concepto de humidificación lo quería incorporar porque hemos visto dispositivos de oxígeno en los cuales yo la dispositiva que vimos solo hasta 4 litros aporta la bigotera o la cánula nasal común. Y nosotros sabemos que la vía aérea superior, la nariz, acondiciona el aire, lo humidifica y lo calienta adecuadamente para que llegue al pulmón hasta 4 litros. Cuando supera los 4 litros a la nariz, ya la nariz no lo puede acondicionar. Entonces nosotros necesitamos un elemento que nos acondicione ese aire que está inspirando el paciente con flujos por encima de 4. ¿Qué pasa cuando nosotros administramos oxígeno? Flujos por encima de 4, sin acondicionar ese aire inspirado, en la mucosidad, de presiones, lo que produce, predispone a la obstrucción. Ahí se escucha. Se armó ahí se escucha interferencia. Sintiéndolo. Ahí. Ahí no se escucha. ¿Me escuché? No sabe, no contesta. Sí, dicen que sí. Interferencia, estamos bien. ¿Estamos bien? Claro, porque se va. Bueno, entonces les decía que cuando el aire no entra acondicionado, hay obstrucción. Nos presta el paciente a infección de obstrucción. Entonces, bueno, esto más o menos no los voy a aburrir con conceptos de humidificación, pero es importante que tengan en cuenta que la cantidad de agua en un gas, para poder hablar de humidificación, tenemos que saber que es directamente proporcional a la temperatura de un gas. O sea, para que haya humidificación tiene que haber temperatura. Dámelo, Javier. Bueno, ya no vamos a hablar porque nos voy a aburrir con esto. Pasemos que les quiero mostrar. La siguiente, la otra. Esto también es lo mismo, es de la humedad absoluta y la humedad relativa, que para que un gas
adquiera la humedad absoluta, necesita estar, para poder llegar a 37 grados centígrados, necesita tener 44 miligramos por litro de agua. Y esto adquiere, aumenta el grado. Ana Gabriela Pizarro no escucha. Ah. ¿No escucha a Ana o no escucha a nadie? Alguien más que nos diga si escucha, pues estamos... no logramos escuchar nada. A ver, no ¿alguien sé. más en el chat que nos ponga si se escucha? Se escucha. Bien. Bueno. Ana. Bueno, entonces pasame, ¿para qué les digo todo esto? Para que vean que cuando nosotros al Flumiter le incorporamos un frasco con agua solamente, esto no nos va a condicionar el aire inspirado, ahí no tenemos una fuente de calor que caliente esa agua. Entonces nunca vamos a generar calor como esta modificación, que son simples, son unas placas que calientan esas carcasas que tienen un volumen, ¿cómo se llama? Un nivel de agua. Entonces esto genera la humedad adecuada y la temperatura adecuada para que ese flujo se humidifique y se... Ahora vamos a hablar un poco de cánulas de alto flujo, porque esta herramienta es muy útil y bueno, ¿en qué consiste esto? La oxigenoterapia de alto flujo es una... ¿Me lo querés sacar a eso para que yo no me ordene? Está. La oxigenoterapia de alto flujo consiste en aportar un flujo de oxígeno solo mezclado con aire por encima del flujo pico inspirado del paciente. El gas se humidifica, que antes, y se calienta hasta un valor cercano a 37, que es lo que nosotros queremos lograr. Este sistema es bastante más efectivo que el que les mostraba recién, ahora vamos a ver por qué, para condicionar el aire. Pero lo importante de esto, de que el alto flujo nosotros, como hablábamos de el pico flujo inspirado del paciente en las cánulas de alto flujo siempre está por debajo del flujo que nosotros estamos aplicando al paciente. Esto nos da una FiO2 óptima, adecuada, precisa, y también nos alivia la carga muscular del paciente, como vamos a ver ahora. Pasemos. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de acción de la cánula de alto flujo? Son 4, el lavado del espacio muerto del clearance mucociliar a través del llenado del aire y el efecto PIP. El lavado del espacio nasofaríngeo, nosotros sabemos que en la nasofaringe se genera moderando, esto al tener un flujo elevado, esto ayuda a ese lavado. Esto mejora el delivery de gas, fundamentalmente lo que decía, el CO2 es un poquito controvertido con estos sistemas. Bueno, nosotros sabemos cómo disminuye la resistencia inspiratoria, hacer un flujo elevado, sabemos que la faringe es flexible, este mecanismo es bastante más efectivo en pacientes que esta resistencia que genera del paciente incluye esta resistencia. Los otros mecanismos que hacemos son la clearance y la elasticidad mucociliar, que se mejora a través de unificación del virado, que es muy efectiva y claro, mejora los movimientos metabólicos. Esto es muy importante. El metabólico es importante a la hora de descompensen los pacientes. Es muy esto
también es parte de todos los mecanismos que presentan estos dispositivos de alto flujo, pero en el efecto CPAP es generar un de la expiración, cierto grado de reclutamiento, no es presión positiva como la aplicamos en pacientes en ventilación no invasiva, pero sí todos estos mecanismos generan cierto ciertos reclutamientos para la carga de músculos, de la carga de sus músculos, de los músculos respiratorios del paciente. Todos estos mecanismos alivian la carga muscular del paciente. Y esto nos hace ver lo rápido que mejora la mejoría que la vemos rápida con estos dispositivos cuando se los ponemos a los pacientes. Bueno, un poco presentarles lo que como es el equipo. Este equipo necesita de un panel central del aire y oxígeno del panel central de la pared, o sea, es más complejo porque esto va a un blender que el blender es el que hace la mezcla de oxígeno con la que nosotros ahí vamos a setear, digamos, la FIO2 que nosotros le queremos aportar al paciente, que es desde 21 a 100% de FIO2 al paciente, que sabe que le estamos aportando eso. El equipo es un humidificador calentador como los que habíamos visto antes, pero un poco más preciso porque tiene cables que nos van esos cablecitos van hacia la punta de la tubuladura, entonces nos van a informar al equipo la temperatura, entonces van a ir regulando y digamos cerca del paciente. La tiene un sistema de alambre. Más fuerte, ¿no? Ay, que hable más fuerte. No sirvo para las señas. Ay, perdón, sí. Que también favorece esto de acondicionar, calentar, que el aire llegue sentido para el final, ¿no? Bueno, estos son los calentadores de Fisher & Paykel que se refieren para los cuales, como les digo, necesitamos un panel central para administrarlo con esto. Ahora, también existen otros equipos, que son estos equipos. Estos equipos no necesitan de un panel central, estos equipos son maleables, se pueden aplicar cualquier que con un flujo de oxígeno bajo, 5 litros, por ejemplo, el equipo toma ese flujo y hace la mezcla con el aire ambiente. El equipo tiene una turbina que genera el flujo que nosotros le seteamos. Entonces, en este equipo que es simple, solo tenemos que setear temperatura y hace todo lo que hacía el equipito de calentar. Son distintos los sistemas, digamos, descartables de circuito y cánula, pero los sistemas son los mismos. A lo que voy con estos aparatos es que estos equipos se pueden tener en una guardia, en una sala, incluso en domicilio, puedo utilizar. Y ahora vamos a ver lo que son las cánulas de alto flujo y vamos a ver sus indicaciones y sus beneficios. Bueno, estas son las cánulas. Yo tengo acá solo las de pediatría, que tenemos distintos tamaños de cánula en función al peso del paciente. Va a ser la cantidad de litros que vamos a poder aportar. En cada cánula. Sí. Bueno, si el Javier me saca un poco de estos cuadros para que yo pueda ver. Bueno.
¿No los ve? No. Ah, bueno. Lo vemos nosotros. Bueno, bueno. Ay, bueno, chicos. Me pone unos carteles que me precisa de las canas de alto flujo, donde hay más trabajos de investigación que soportan la aplicación de estos equipos, es en la insuficiencia respiratoria tipo 1, la hipoxémica. En la hipercápnica está más controvertido y no nos vamos a meter en ese campo porque esto es muy efectivo y está muy soportado por muchos trabajos, que es efectivo en pacientes con insuficiencia apoyo respiratorio de BNI, en los reactivos, es, digamos, las cánulas de alto flujo, es donde van a ver que hay más trabajos de este dispositivo. También el apoyo a enfermedades neuromusculares, no tanto, apneas del prematuro sí también hay bastantes trabajos. En adultos, quiero en insuficiencias respiratorias, procesos, procedimientos como broncoscopia, y en EPOC ahora le están usando un poco más, pero como es digamos, es tipo 2, o sea, que necesitamos la vaca hipercámnica, gracias, Javier. Necesita lavado de CO2 y este dispositivo no, la insuficiencia en insuficiencia tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 1. Bueno, ¿cuáles son sus efectos clínicos? Como ya les había dicho un poco, mejora la saturación del paciente. Nosotros, acá dice a la hora, pero nosotros que la usamos mucho, vemos que antes es casi inmediato la respuesta a los pacientes es que la mejoría mejora la saturación, los requerimientos de oxígeno, mejora la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca y mejora los signos de dificultad respiratoria. Entonces, todo esto, ¿cómo lo evaluamos? Con el score. Nosotros a través del score vamos a ver esto. Entonces, si bien lo vemos subjetivamente, nosotros a través del score y de la, como les decía, de la SAFI, nosotros vamos a poder ahora, o ha si ha mejorado, nos va a ayudar en el tratamiento de este paciente. Bueno, las contraindicaciones, bueno, bradicardia extrema, inestabilidad hemodinámica, compromiso de la conciencia, alteraciones anatómicas de la vía aérea superior, cardiopatía congénita cianosantes, compromiso del parénquima de más de un cuadrante, insuficiencia global y pH menores bastante claros, mucha hipercambio, es paciente claramente no puedo meter los focos. Bueno, lo que les queríamos acá para que y volviendo a la evaluación, nosotros acá en el hospital hicimos un trabajo en el año 2016 que presentamos eso de las, hicimos primero un core paciente en que ustedes ven tuvimos un porcentaje de éxito que nosotros vamos los pacientes bronquiolares, los pacientes, nosotros incluimos con mayores o iguales a 7, el éxito no era tan, digamos, importante como los pacientes que ingresábamos con score por debajo de 7, de que el paciente no, por decirlo de alguna manera, no llegue quemado a este dispositivo. Ahora, después, nosotros seguimos, seguimos registrando y en 2018 ya tuvimos un número bastante más importante de pacientes, 163 pacientes, y ahí vimos perdón, aumentó despacito, pero mejoró nuestra tasa de éxito y ahí también vimos bastante claro cómo mejoraban
con nuestra tasa de éxito en los pacientes que incorporábamos con scores menores a 7. Si ustedes ven ahí, en esas barras se ve claramente que es bastante más importante. Eso menciona que el tratamiento, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque cuando nosotros evaluamos al paciente, sabemos que cuando ese paciente ya tiene un score de 7, tenemos que empezar a abrir el ojo y a pensar que ese paciente ya deberíamos pensar en que debe estar en un área de mayor por ahí los aburro un poco con esto, pero ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, que les decía antes que es aplicar presión positiva en la vía aérea sin tener que invadirlo al paciente. Que esto tiene muchas ventajas, ¿no? No tener que intubar al paciente y poder aplicar presión positiva en su corazón, respiratoria hipoxémica hipercálica, reagudizada, enfermedades neuromusculares, insuficiencias cardíacas, insuficiencia respiratoria post-extubación, también se utiliza para winning, obstrucción de vía aérea superior, apnea del sueño, y pacientes. El objetivo del trabajo respiratorio es eso, aliviar el trabajo respiratorio del paciente, reducir volúmenes pulmonares, aumentar la capacidad residual funcional, con esto aliviar la carga muscular, claramente, y estabilizar la vía aérea superior. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Este es muy importante, ¿no? En un buen drive respiratorio, no podemos incluirlos en ventilación invasiva, hemorragia digestiva, cirugías con traumatismo y desfases, reflejos protectores de la vía aérea, pueden claramente aplicar ventilación invasiva. Esto está muy ligado al Glasgow también del paciente. Parálisis de cuerdas vocales y un poco para la fase, administrar ventilación invasiva a través de una máscara total facial, una armadilla nasal, una máscara nasal, o sea, un montón de interfaces, y nosotros tenemos que saber elegir la adecuada para cada paciente por la comodidad y por la patología. Pasemos, bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la reanimación? Disminuye la estancia hospitalaria, mejora el confort del paciente, reduce la necesidad de sedación, permite su aplicación de forma intermitente. Nosotros al paciente en el momento que podemos aplicarle la VNI, aplicársela, entonces esto no es también una ventaja. Y bueno, y un poco de las desventajas, que no es para todos los pacientes, y esto es para el personal de salud, requiere personalizado. Y las contraindicaciones, los efectos adversos, bueno, un montón de efectos adversos que están relacionados con la conjuntivitis, todo lo que genera la máscara y esto de neumonías aspirativas, que está relacionado también para los pacientes que no protegen la vía aérea. Entonces es muy importante saber elegir el paciente que debe ir que puede ir a ventilación invasiva. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Hablamos de la escalada y la desescalada en función a estos scores que yo les mencioné. El score de Wood, que no lo sé decir bien, el score de Woods es un score muy validado,
muy completo y que nos puede guiar mucho en la observación digamos, en esto de la escala de la breve, referir a control, un score moderado, entre 4 y 5 le vamos a aplicar oxigenoterapia convencional. Estos números son bastante flexibles, por decirlo de alguna manera, porque nosotros podemos tener un paciente con un score de 5, que le ponemos cánula de alto flujo porque contamos con esa herramienta y sabemos que si contamos con esa herramienta y tenemos una máscara de Venturi que podemos humidificar, probablemente con un score de 5 ese paciente puede andar bien. Entonces, por eso, pero sí saber que el paciente con un score de 100 ya tiene que poner la luz. Claro, y la derivación precoz. Eso es lo bueno de contar con esta herramienta, porque tenemos una línea clara para si este paciente necesita ser derivado a un área de mayor complejidad. Las canas de alto flujo, como hemos visto, que yo les mostraba como en el trabajo nuevo, que podemos con la cana de alto flujo al paciente tener mejores resultados. Entonces, por eso les puse este rango de 5 a 7. Y bueno, ya cuando el paciente ya es más severo, yo les puse acá el estricto control, porque nosotros podemos tener pacientes que controlar más estrictamente el índice de ROX. Es un índice que correlaciona la SAFI con la frecuencia respiratoria del paciente. Es muy útil, está muy validado y nos va diciendo con el paso del tiempo si ese paciente va a requerir de escalada en el tratamiento. ¿Sí? No lo voy a aburrir con el calculadora de cerro. buenísimo. Javier le está subiendo al grupo una calculadora del índice de ROX. Buenísimo, porque el índice de ROX, al relacionar la SAFI con la frecuencia respiratoria, nos va diciendo, este se toma a las 2 horas, a las 6 horas y a las 12 horas, y si ese paciente a nosotros, por ejemplo, puntualmente acá en la terapia, nos dice, bueno, ese paciente con ese índice de ROX, entonces nosotros sabemos que ya no sino para eso nos a nosotros en la terapia el índice ROX. Pero bueno, en otro tanto también, si lo hacemos más seguido, nos puede ayudar a ir abriendo el ojo para saber que ese paciente necesita escalar el tratamiento. Y bueno, y la ventilación no invasiva y la asistencia la ventilación convencional, bueno, ya compete a Leandro. Los barbijos, que nos sigamos cuidando y bueno, nada, muchas gracias por aguantarme todo este rato. No. Bueno, buenísimo. A ver, gente, ¿me escuchan bien ahí? Acá todos dicen que está excelente. Bien, Muy buena la gente, clase, Ceci. ¿alguna pregunta? Ay, me clavó un audio, no sé qué. Bueno, excelente la charla. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Le propongo por el tema de los micrófonos que lo hagamos a través del chat. Sería ver el tema de los micrófonos. Muy lejos el tema de micrófonos, pero sí, estamos tratando de vernos. Muy claro todo. Ceci, ¿cuál es la aplicación que vos recomendaste al grupo? En pediatría, Mira, a ver si la podemos hacer una captura no la tengo porque eh, no está por lo que quieran. Pediatría.
se explica también en el grupo los scores de la aplicación. Pará, ahí había algunas preguntas, por acá nos pregunta María Fernanda Tejada. Yo tengo una pregunta, pero es porque no se escuchaba bien a qué se refiere la SAFI. Presión arterial de oxígeno de manera no invasiva y la fracción inspirada de oxígeno que le estoy aplicando a mi paciente. Eso es la SAFI. Es un número, vamos a volver, es un número que nos da una orientación de severidad, la SAFI. ¿Sí? Ya vamos a llegar. Acá está. A eso nos referimos con SAFI, relación entre las fracciones de nuestro paciente. Pantalla, a ver, ahí le mando lo de la aplicación. Muy buena chica, cómo se hace la SAFI. La PAFI, SAFI, se hace la relación saturación de oxígeno sobre frío y PAFI es con la presión arterial de oxígeno. Y nos da este número que se puede correlacionar con la PAFI, que es la que usamos actualmente. Entre el score de y el paciente con bronquiolitis. Bronquiolitis, good. Ah. Está bueno, como yo le decía, de tal porque nos da la relación con los pacientes de 6 meses, a 12 meses. Pero, ¿qué pasa? El score de Guta nos incorpora la frecuencia cardíaca, que también es un valor muy generoso, digamos, más, pero, bueno, si tienen un paciente muy chiquito, que quieren utilizar el score de tal o que están más familiarizados con ese, pueden usar ese. Nosotros elegimos el debut. Lo que les quería decir respecto a esto, vemos en un centro cualquiera. Y la FIO2, la importancia de tener nosotros un paciente con bigotera, nosotros sabemos más o menos que la FIO que le está más 3. Y vivimos 30, más o menos nos pasa. Yo les decía que si tienen máscara de Venturi, está muy bueno. Ahí se abre un micrófono. Si tienen máscara de Venturi, ¿por qué no anda? La poronga no puede hacer. sí, no, sí. Ah, está caído el internet, no puedo El teléfono, yo lo tengo con el... ¿Cómo es? ¿qué te puedo Escuchando ahí. Bueno, yo les decía, ahí está, no se escucha nada. Lo que les decía de utilizar la máscara de Venturi, si tienen máscaras de Venturi o si pueden pedir las máscaras de Venturi, yo creo que tienen el mismo No, valor bueno, que una pero máscara ayer que está diciendo no hay nada de conectar, estaba en Miami. Contanos de Miami. Bueno, no creo que esté en Miami por ahora, por el momento. Dice que a mí se le ha llegado Sí, hay. y hermano la brisa pasa. Y el otro no está, Ahí está. uno Sí, puede. está. Está Ay, trayendo por favor, apagar los micrófonos porque se escucha la conversación de vaya. no, si me van a abrir. Ahí los estoy escuchando, lo de abrir, no sé qué dice. A ver. Gemma Navarro, ahí está. No, se sigue escuchando, ¿no, Adriana? Sí, ahí está. No, pero ya lo La, veo porque eso duermen en el día y por la noche. no reconozco esa cosa. Es dura. Se sigue escuchando. Y no te deja silenciar. Yo no tengo cuenta. Todos a la vez. Todo se sigue escuchando. Chicos, pueden cerrar los micrófonos, por favor. Ahí está.
Bueno, la máscara desafío, ese desafío que nosotros vamos a correlacionar. La saturación que tiene el paciente, lo vamos a hacer con esa FIO2 del piquito que le hemos puesto, entonces va a ser bastante más segura, más precisa la SAFI. Dice, anda con estos dispositivos. Pone, sí, sí, sí. Hablas de acá del Hospital Rawson. Sí, 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 acá en el Hospital Rawson las hemos gestionado, incluso estuvimos ahora antes de la pandemia, los equipos se dejó porque Nación bajó todo eso, pero sí, se está trabajando desde el Ministerio para no solo tenerla acá en el hospital, sino también en algunos centros periféricos. Estamos trabajando para eso. Estaría muy bueno que contáramos con eso. Sí, 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 el índice ROX es un predictor de pacientes hasta que la terapia y que ese paciente necesita intubación. Sí. Ahí de vuelta abrió un micrófono. ¿No? Cerramos. Las máscaras de Venturi tienen, ustedes vieron esos piquitos de colores, cada piquito representa una concentración de oxígeno, 24, 35, hasta 50%. Entonces, si nosotros elegimos el piquito de 35, sabemos que le estamos poniendo 35. Por ahí es lo mismo que le aplicamos con una máscara común, pero ¿qué pasa? Nosotros a la máscara de Venturi la vamos a poder, si nosotros interponemos, no va a ser efectivo, porque la máscara en la bolsa de reservorio se condensa la y para que sea inefectiva la humidificación. Entonces nosotros no podemos humidificar una máscara de reservorio y una mascarita común tampoco, porque tiene esta ampollita donde ahí también se genera esa condensación bien humidificada. Entonces nosotros con la Venturi somos modificadores y podemos interponerlo entre el flumiter y la máscara de Venturi. Nosotros le vamos a condicionar el aire y le vamos a dar una FIO precisa. Por eso la máscara de Venturi, si ustedes las pueden pedir en sus centros, que como les digo, el costo es casi el mismo que los otros dispositivos y es bastante. De la máscara cuando nos dicen, María Mayor, usamos el correctal, que en el pasado se implementó también el resultado de Qué bueno. Perfecto. acá, únicamente está intensiva, nosotros a utilizar también con el bajo de flujo, si contás con eso, porque hemos visto que tiene mejor efectividad, y lo que nosotros vimos también en el trabajo, que estos pacientes que tenían porcentaje de éxito, obviamente, eran pacientes que no entraban a la terapia, que no intubábamos, que no escalábamos en el tratamiento. Pacientes que incorporábamos a cargar los flujos con scores por 6. estaba diciendo que dice el estilo Punta, le estoy diciendo las preguntas a la Ceci, no estoy diciendo nada, no hay problema. Bueno, es muy complejo, porque ahí no mucho el tema. Lamentablemente, eso menciona el sustantivo alegórico anatómico, por decir de alguna manera. Bueno,
pedimos un poco disculpas por esa mención legal. Eh, eh, vamos a las que queden, pueden poner en el aula, nos las vamos a ir contestando desde el aula también. Los grupos de WhatsApp funcionan como listas de difusión, así que no los mensajes de la metodología o de la dinámica del curso de lo que se dictó hoy, me lo pasan por el... Son cosas que pasan, además estuvo gracioso. Sí, estuvo lindo, yo no lo escuché porque estaba... la recibió la licenciada. Bueno, nada más por ahora, gente. Les recuerdo que nos encontramos dentro de 15 días. Dentro de 15 días vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar. Esta semana que viene van a tener ustedes en los contenidos y quienes tengan problemas con otras cosas nos avisan. Yo quiero agradecer, hemos tenido 250, 300 personas conectadas, así que les agradezco muchísimo a todos los participantes. De sistema me van a pasar una lista de todas las personas que han estado conectadas, así que con eso yo voy a la... ¿Quién me pregunta? EDFAB. No sé quién sos, EDFAB 1976, por eso para la próxima necesitamos que se logueen con sus nombres y apellidos, ¿sí? Porque no le podemos poner la asistencia, sino si están con, por ejemplo, EDFAB 1976, no sé quién es, ¿sí? ¿Cómo será la evaluación? Una evaluación es un examen múltiple opción digital. Esa va a ser la evaluación. Entonces, muchas gracias Ceci, muchas gracias a gente, hay gente de Neuquén, hay gente no sé si se conectó, había alguien de Tierra del Fuego, no sé si se habrá conectado la persona de Tierra del Fuego que se había inscrito, eh, hay gente de Buenos Aires, hay gente de todo el país, así que estamos muy contentos con- y nos vemos a través del bien, Gisela, bueno, tenemos gente eh, brillante la exposición de la licenciada Peñafort. Nos encontramos dentro de 15 días para RCP y a través del aula y de los mensajes de WhatsApp, las dudas que tengan. Gente, nos vemos dentro de unas 2 semanas por acá por Webex y Cruz. Adiós, gente. Vaya. Abandonar la zona.
Bueno, vamos a buscar las cosas para comer. Okay.